Imagina que alguien te dice que existe un país donde el tiempo no funciona igual que en el resto del mundo. Donde bajo tus pies hay túneles de lava que llevan siglos intactos. Donde el mar cambia de color sin que nadie pueda explicarlo del todo. Donde una playa desaparece y reaparece sola, como si obedeciera a una lógica propia que la ciencia apenas empieza a descifrar. ¿Lo creerías? ¿O pensarías que alguien exagera? Hoy no vamos a exagerar nada. Hoy vamos a recorrer 25 realidades de un país tan extraordinario que la imaginación humana jamás podría haberlo inventado. Y si crees que ya sabes todo sobre Costa Rica, lo que está por venir va a demostrarte que no habías visto nada todavía. Costa Rica tiene 32 volcanes en su territorio. No uno. No 5. 32 estructuras volcánicas distribuidas a lo largo de 4 cordilleras que atraviesan el país de norte a sur como columnas de una catedral de piedra viva. De esos 32 volcanes, al menos 7 muestran actividad en algún grado, convirtiendo al país en uno de los territorios con mayor densidad volcánica activa por kilómetro cuadrado de todo el hemisferio occidental. Pero los volcanes son solo el principio. Costa Rica tiene también 2 costas que funcionan bajo regímenes de mareas, corrientes y biodiversidad completamente distintos entre sí. Tiene ríos que nacen en cimas de más de 3.000 metros y llegan al mar en menos de 40 kilómetros de recorrido, generando uno de los gradientes de caída más pronunciados del mundo. Tiene valles interiores donde la temperatura media anual no varía más de 3 grados a lo largo de todo el año, una constancia climática que los científicos llaman eterna primavera y que durante siglos atrajo a poblaciones que reconocieron instintivamente la rareza de ese regalo geográfico. Quédate hasta el final. Número 25. Los túneles de lava que nadie ve desde arriba, Volcán Arenal, Alajuela. Hay mundos bajo Costa Rica que la mayoría de sus habitantes nunca ha pisado y que tampoco puede ver desde la superficie. Bajo las faldas del volcán Arenal y en varias zonas de la cordillera volcánica central, existen sistemas de túneles de lava, llamados en geología tubos de lava, que se formaron durante erupciones pasadas cuando la corteza exterior de los ríos de lava se solidificó mientras el magma caliente seguía fluyendo por el interior, vaciando el conducto y dejando una galería subterránea perfectamente formada. Algunos de estos tubos tienen varios kilómetros de longitud y alturas interiores que superan los 5 metros, creando cavernas naturales de geometría casi perfecta cuyos techos y paredes conservan las ondulaciones producidas por el flujo original de lava. Lo que hace a estos túneles costarricenses especialmente valiosos para la ciencia no es solo su escala sino lo que vive dentro de ellos. La oscuridad absoluta, la temperatura constante de alrededor de 17 grados y la humedad elevada han convertido algunos de estos sistemas en refugios de fauna troglodita, es decir, organismos que han evolucionado específicamente para vivir en la oscuridad total. Arañas sin ojos, cucarachas despigmentadas, grillos con antenas de longitud desproporcionada que compensan la ausencia de luz con una sensibilidad táctil extrema. En algunos tubos se han encontrado depósitos de minerales como aragonita y Moon Milk, una sustancia calcárea de textura pastosa producida por bacterias que prospera en la oscuridad húmeda y que los espeleólogos consideran uno de los ecosistemas microbianos más peculiares de Centroamérica. El volcán Arenal, que estuvo en erupción casi continua entre 1968 y 2010, uno de los periodos eruptivos más largos registrados en el mundo moderno, dejó bajo sus faldas una red de tubos que los científicos siguen mapeando. Caminar por encima de ese paisaje verde e idílico que rodea el lago Arenal sin saber que debajo existe ese mundo paralelo de galerías de roca negra, fauna ciega y minerales que brillan en la oscurna, es una de las muchas formas en que Costa Rica guarda sus mejores secretos a plena vista. Número 24. La playa que desaparece y regresa sola, Playa Uvita, Parque Nacional Marino Ballena, Punta Arenas. En la costa pacífica del sur de Costa Rica, en el corazón del Parque Nacional Marino Ballena, existe un fenómeno geográfico que los lugareños conocen desde siempre y que la ciencia tardó décadas en explicar con precisión. En marea baja, el mar retrocede lo suficiente para revelar una lengua de arena perfectamente formada que se adentra varios cientos de metros en el Océano Pacífico, adoptando la silueta inconfundible de una cola de ballena cuando se observa desde el aire. Esta formación, que los geógrafos llaman tómbolo, es el resultado de la acción combinada de corrientes oceánicas y la presencia de un grupo de rocas e islotes sumergidos que actúan como estructuras de acumulación sedimentaria. La arena viaja a lo largo de la costa empujada por las corrientes y se deposita en la zona de calma hidráulica que crean los islotes, formando ese apéndice que emerge 2 veces al día con cada ciclo de marea. Pero lo que hace a la cola de ballena de Uvita verdaderamente singular no es solo su forma, sino su dinamismo. La playa no es siempre igual.
Dependiendo de la temporada, de la fuerza de los oleajes y de las corrientes estacionales, la lengua de arena puede medir 300 metros o puede casi desaparecer, reducida a una franja apenas visible antes de volver a formarse días después. Los pescadores artesanales de la zona conocen estos ciclos mejor que ningún científico, saben que vientos del norte significan que la cola crecerá, y que combinación de lluvia y mar de fondo la va a encogerse hasta casi desvanecerse. El parque que la rodea lleva el nombre de ballena marina no por casualidad. Entre julio y noviembre, las aguas del Parque Nacional Marino Ballena reciben a cientos de ballenas jorobadas procedentes de las zonas de alimentación de la Antártida, que llegan a estas aguas cálidas del Pacífico costarricense para parir, amamantar y aparearse. El sonido de sus canciones, grabado por investigadores en varios puntos del parque, ha producido algunas de las secuencias acústicas submarinas más complejas y extensas jamás documentadas en el Pacífico Oriental. Número 23. El volcán que tiene un lago dentro de otro lago, Volcán Rincón de la Vieja, Guanacaste. En las estribaciones del Parque Nacional Rincón de la Vieja, en la provincia de Guanacaste, se encuentra uno de los sistemas volcánicos activos más complejos y menos comprendidos de Costa Rica. El Rincón de la Vieja es en realidad un complejo volcánico compuesto por 9 conos eruptivos alineados a lo largo de una misma base, lo que lo convierte en una estructura geológica radicalmente diferente a los volcanes de cono único como el Arenal o el Irazú. Entre sus cráteres activos destaca el llamado cráter activo principal, que alberga en su interior una laguna hipertermal cuya temperatura puede superar los 60 grados centígrados y cuyas aguas presentan una acidez cercana a la de un volcán tipo Poás pero combinada con una actividad de géiseres y pozas de lodo hirviente que rodean el cráter y que hacen de esta zona uno de los campos geotérmicos superficiales más espectaculares de toda América Central. Lo que distingue al Rincón de la Vieja en términos geográficos únicos es la existencia de lagunas frías de agua dulce a menos de 2 kilómetros del cráter activo. La transición entre el paisaje volcánico infernal del área cratérica, con sus fumarolas, sus pozas de lodo sulfuroso y su suelo teñido de amarillo y naranja por los depósitos minerales, y los bosques tropicales secos completamente intactos de las faldas bajas del volcán, es tan abrupta que los ecólogos la usan como modelo de estudio de gradientes ambientales extremos. El volcán tuvo erupciones significativas en 1991, 1995 y 2012, esta última con una columna eruptiva que alcanzó varios kilómetros de altura. La actividad sísmica en su base es registrada de manera permanente por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, que considera al Rincón de la Vieja uno de los volcanes de mayor riesgo potencial del país precisamente por la complejidad de su sistema interno y la presencia de poblaciones agrícolas a distancias relativamente cortas de su zona de mayor actividad. Número 22. El bosque seco más amenazado de América Central, Parque Nacional Santa Rosa, Guanacaste. Cuando la mayoría de las personas piensa en Costa Rica, imagina selvas húmedas, cascadas y vegetación densa. Pero en la provincia de Guanacaste, en el extremo noroeste del país, existe un ecosistema que es exactamente lo opuesto a esa imagen y que es, sin embargo, uno de los más amenazados y ecológicamente valiosos del continente americano. El bosque tropical seco del Parque Nacional Santa Rosa es uno de los últimos remanentes significativos de un ecosistema que alguna vez cubrió gran parte de la costa pacífica desde México hasta Panamá y que hoy ha sido reducido a menos del 2% de su extensión original. Este bosque sobrevive meses enteros sin una sola gota de lluvia. Entre diciembre y abril, cuando la estación seca del Pacífico Norte de Costa Rica alcanza su máxima intensidad, los árboles del bosque de Santa Rosa pierden sus hojas de manera sincronizada, una respuesta evolutiva para reducir la pérdida de agua por transpiración. El resultado visual es un bosque de apariencia invernal en pleno trópico, árboles desnudos de corteza clara, suelo cubierto de hojas secas, y una luz que penetra hasta el suelo sin la intermediación habitual del dosel tropical. Esta apertura estacional tiene consecuencias ecológicas profundas, permite el crecimiento de vegetación de sotobosque que sería imposible bajo un dosel perenne, y crea condiciones de temperatura y luminosidad que sostienen especies vegetales y animales completamente distintas a las del bosque húmedo. Santa Rosa es también un sitio de importancia histórica excepcional. En sus llanuras tuvo lugar en marzo de 1856 la Batalla de Santa Rosa, en la que fuerzas costarricenses derrotaron en menos de 14 minutos a las tropas mercenarias del filibustero estadounidense William Walker, que intentaba establecer un dominio esclavista en América Central. El casco histórico de la Hacienda Santa Rosa, donde transcurrió el combate, es hoy monumento nacional y convive dentro del parque con uno de los ecosistemas de bosque seco mejor preservados y más estudiados del mundo.
Número 21. La red de cavernas calcáreas del Caribe, cavernas de barra honda, Guanacaste/diagonal Nicoya. En la península de Nicoya, sobre una meseta de roca caliza que se eleva abruptamente sobre las planicies circundantes, existe un sistema de cavernas que los geólogos consideran uno de los más complejos e inexplorados de América Central. Las cavernas de barra honda, declaradas Parque Nacional en 1974, son el resultado de un proceso de karstificación que comenzó hace millones de años cuando esta meseta estaba sumergida bajo el mar y la roca caliza fue depositada por la acumulación de esqueletos de organismos marinos. Cuando el mar retrocedió y la roca quedó expuesta, el agua de lluvia ligeramente ácida comenzó a disolver la caliza a lo largo de grietas y fracturas, creando primero conductos y luego cavernas de dimensiones crecientes que hoy alcanzan profundidades de hasta 250 metros bajo la superficie. En el interior de las cavernas de barra honda existen formaciones espeleológicas de una variedad y rareza inusuales. La llamada caverna La Trampa alberga estalactitas de calcita en forma de fideos, una morfología conocida como elictitas que desafía la gravedad al crecer en direcciones aparentemente aleatorias, y formaciones llamadas perlas de caverna, esferas perfectas de calcita que se forman durante siglos en el fondo de pequeñas pozas de agua saturada de minerales. Estas perlas, de tamaños que van desde el de un guisante hasta el de una pelota de golf, son formaciones tan delicadas y de crecimiento tan lento que los espeleólogos las consideran irreemplazables. Una sola pisada puede destruir una formación que tardó 5.000 años en desarrollarse. Solo 19 de las 42 cavernas conocidas del sistema han sido exploradas con algún detalle, lo que convierte a barra honda en uno de los sistemas kársticos con mayor potencial de descubrimiento científico pendiente de toda América Central. Número 20. El fenómeno climático que divide al país en dos estaciones opuestas, Paso de las Nubes, Cordillera Central, San José/diagonal Heredia. Costa Rica vive simultáneamente en dos mundos climáticos que en muchos casos son diametralmente opuestos. Mientras en el Pacífico Norte brilla el sol de la estación seca, en el Caribe puede estar cayendo la lluvia que jamás parece querer parar. Esta dualidad no es caprichosa, es el resultado preciso de la geometría entre la circulación atmosférica del Caribe y la topografía de las cordilleras costarricenses. Los vientos alisios del noreste soplan desde el Atlántico y el Caribe cargados de humedad, viajan sobre las aguas del mar Caribe hasta chocar con la pared oriental de las cordilleras costarricenses, ascienden por las laderas, se enfrían y liberan su lluvia en la vertiente caribeña, llegando al Pacífico prácticamente secos. Este mecanismo, conocido como efecto orográfico, funciona con una regularidad casi mecánica y produce uno de los patrones de contraste climático más dramáticos del mundo en una distancia tan corta. Hay días en San José, ubicada en el Valle Central a unos 50 kilómetros de la costa caribeña y unos 80 del Pacífico, en que mirando hacia el este el cielo está cargado de nubes oscuras sobre las montañas caribeñas mientras hacia el oeste el Pacífico brilla bajo un cielo completamente despejado. Este contraste tiene consecuencias que van mucho más allá del estado del tiempo. Determina qué cultivos son posibles en cada zona. Determina el régimen de los ríos, el tipo de vegetación, la distribución de la fauna y hasta los patrones de asentamiento humano que se desarrollaron durante siglos antes de que existiera ningún dato meteorológico formal. Los agricultores de Guanacaste y los de Limón viven en el mismo país pequeño pero bajo regímenes agrícolas tan distintos que sus ciclos de siembra, cosecha y riesgo por sequía o inundación casi no se superponen. Esa división invisible que cruza el país de norte a sur por la cresta de sus montañas es una de las fronteras más reales y menos marcadas en ningún mapa de Costa Rica. Número 19. El arrecife de coral más profundo del Caribe costarricense, Parque Nacional Cahuita, Limón. En la costa caribeña de Costa Rica, frente al Parque Nacional Cahuita, existe el arrecife de coral más grande e importante del Caribe costarricense. Con una extensión de aproximadamente 600 hectáreas, el arrecife de Cahuita es un ecosistema de una complejidad biológica comparable a la de los bosques tropicales, un sistema tridimensional construido por organismos vivos a lo largo de milenios, donde cada nicho y cada grieta son el hogar de especies que no podrían sobrevivir en ningún otro ambiente. Los arrecifes de coral son los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta. Aunque cubren menos del 1% del fondo oceánico, albergan más del 25% de todas las especies marinas conocidas. El de Cahuita es el heredero de este sistema global, más de 300 especies de peces han sido documentadas en sus aguas, junto con decenas de especies de corales pétreos, gorgonias, esponjas y equinodermos que forman la arquitectura viva del arrecife. El coral cerebro, el coral estrella y el coral alce, este último prácticamente extinto en gran parte del Caribe por la combinación de enfermedades y blanqueamiento,
tienen en Cahuita algunas de sus últimas colonias viables en la región. Pero el arrecife de Cahuita es también una historia de presión humana y de resistencia ecológica. El río La Estrella, cuya cuenca alta fue transformada en plantaciones bananeras durante el siglo XX, transporta hasta el arrecife sedimentos y agroquímicos que reducen la transparencia del agua y estresan los corales que necesitan luz para sobrevivir. El terremoto de Limón de 1991, que midió 7,6 en la escala de Richter y fue el más fuerte registrado en Costa Rica en el siglo XX, elevó el fondo marino frente a Cahuita en aproximadamente 1,5 metros, dejando partes del arrecife expuestas al aire durante horas, lo que mató en pocas horas colonias de coral que habían crecido durante cientos de años. Número 18. El Valle Central y su historia de 5 millones de años. Valle Central, San José / Cartago / Heredia / Alajuela. Hay algo que los 4 millones de personas que viven en el Valle Central de Costa Rica rara vez piensan mientras van al trabajo, compran en el mercado o cruzan una avenida de San José. Están viviendo dentro de una caldera volcánica antigua. El Valle Central, que alberga la capital del país y concentra más de la mitad de la población nacional en apenas unos 2.500 kilómetros cuadrados, es una depresión tectónica y volcánica que se formó hace aproximadamente 5 millones de años por la acción combinada de fallas geológicas y actividad eruptiva de los volcanes que lo rodean. Los materiales volcánicos acumulados durante millones de años, lavas, cenizas, tobas y depósitos de lahares, conforman el sustrato de los suelos del Valle Central, que son extraordinariamente fértiles gracias precisamente a esa historia eruptiva. La riqueza de los suelos volcánicos del Valle Central fue lo que hizo posible el cultivo del café a escala comercial a partir del siglo XIX, y fue el café lo que financió la construcción de las instituciones que definieron al Estado costarricense moderno, universidades, teatros, hospitales y el sistema educativo público que hoy tiene más de un siglo de historia. El Teatro Nacional de Costa Rica, inaugurado en 1897 y considerado uno de los teatros más hermosos de América Latina, fue financiado íntegramente con un impuesto al café. Así, los suelos volcánicos del Valle Central no solo dieron de comer a generaciones de costarricenses, construyeron la cultura de un país. Hoy, ese mismo Valle Central enfrenta el desafío opuesto. La expansión urbana avanza sobre los suelos agrícolas más fértiles del país a una velocidad que los geógrafos costarricenses llevan décadas documentando como una de las pérdidas más irreversibles del territorio nacional. Número 17. El río subterráneo que cruza la península de Nicoya, Guanacaste. La península de Nicoya es uno de los territorios más complejos geológicamente de Costa Rica y uno de los menos explorados en sus capas profundas. Bajo su superficie kárstica, modelada durante millones de años por el agua que disuelve la roca caliza, existen sistemas de drenaje subterráneo cuya extensión total sigue siendo desconocida. Los ríos de la península de Nicoya tienen una característica que sorprende a quienes los estudian por primera vez, varios de ellos sencillamente desaparecen. Fluyen normalmente en su curso superior, alimentados por las lluvias que caen sobre la meseta central de la península, y en un punto del trayecto se hunden bajo tierra, filtrándose a través de las grietas de la roca caliza para continuar su recorrido de manera invisible hasta reaparecer kilómetros más adelante como manantiales en los valles bajos o directamente en la costa. Este fenómeno, común en regiones kársticas del mundo, tiene en Nicoya una escala y una complejidad que no han sido completamente mapeadas. Los estudios con trazadores fluorescentes, que consisten en introducir colorantes no tóxicos en los puntos donde el río se hunde y detectarlos en los puntos donde el agua reaparece, han revelado conexiones subterráneas entre puntos separados por más de 20 kilómetros en línea recta. Esto significa que el agua que cae en la parte alta de la península puede estar fluyendo bajo tierra durante días o semanas antes de llegar al mar, pasando por un sistema de acuíferos y galerías que funcionan como el sistema circulatorio oculto de la península. Para las comunidades que viven en las zonas secas de Nicoya, este sistema subterráneo es literalmente vital. Muchos de los pozos de agua que abastecen a hogares y fincas en la estación seca están conectados a ese flujo invisible que la lluvia alimentó meses antes en las montañas del interior. Número 16. Las termales que nacen bajo el lago Arenal y aguas termales de La Fortuna, Alajuela. El lago Arenal es el lago más grande de Costa Rica y uno de los cuerpos de agua artificiales más importantes de América Central. Fue creado en 1979 mediante la inundación de un valle entre las montañas de Guanacaste y Alajuela para alimentar la represa del mismo nombre, que genera más del 12% de la electricidad total del país.
pero lo que la mayoría de los visitantes que navegan sus aguas azul profundo no saben es que bajo el lago y en las zonas que lo rodean existe un sistema hidrotermal activo alimentado por el calor del volcán Arenal, cuyos conductos magmáticos calientan las aguas subterráneas de toda la región hasta temperaturas que en algunos puntos superan los 90 grados centígrados. Las aguas termales que emergen en La Fortuna, el pueblo al pie del volcán Arenal, son el resultado visible de este sistema invisible. Las piscinas termales comerciales que se han desarrollado a lo largo de la última década son solo la parte turística de un fenómeno geológico más profundo. El calor volcánico que asciende desde el interior de la Tierra a través de las fracturas del sustrato calienta el agua que se infiltra desde las lluvias y la superficie del lago, creando un sistema circulatorio termal que conecta las profundidades del volcán con los manantiales que brotan en las laderas. Algunos de estos manantiales tienen temperaturas tan elevadas que son literalmente peligrosos al tacto y han sido cercados y señalizados para evitar accidentes. El volcán Arenal, que entró en su erupción más reciente en 1968 destruyendo 3 aldeas y matando a docenas de personas, permanece hoy en un periodo de relativa calma que los vulcanólogos califican de reposo activo. La caldera sigue caliente, el sistema magmático sigue activo y las termales siguen manando como evidencia de que la montaña nunca se apaga del todo. Número 15. La migración de tortugas lora más masiva del mundo, Playa Ostional, Guanacaste. Hay eventos naturales que superan cualquier descripción verbal y que solo se comprenden plenamente cuando se han visto. La llegada de las tortugas lora a Playa Ostional, en la costa del Pacífico norte de Costa Rica, es uno de esos eventos. Cada año, entre julio y noviembre, con picos en agosto y septiembre, decenas de miles de tortugas lora emergen del Océano Pacífico en oleadas sincronizadas que los científicos llaman arribadas. En las noches pico de las mejores temporadas, pueden llegar a la playa entre 40.000 y 100.000 tortugas en un periodo de apenas 3 a 5 días, cubriendo los 400 metros de playa Ostional con una masa de vida marina que se mueve, excava, deposita y regresa al mar en una coreografía de millones de años de antigüedad. Ostional es el sitio de anidación de tortuga lora más importante del mundo. La especie, declarada en peligro de extinción a escala global, tiene en esta playa su mayor concentración de anidación conocida. El fenómeno de la arribada es en sí mismo un enigma evolutivo. La sincronización de decenas de miles de individuos para llegar simultáneamente a la misma playa no puede explicarse únicamente por señales químicas o magnéticas, aunque ambas juegan un papel. Los investigadores creen que existe un componente de información social, una suerte de inteligencia colectiva que las tortugas han desarrollado a lo largo de millones de años y que hace que la presencia de las primeras que llegan actúe como señal para las que vienen detrás. En Ostional existe además un modelo de manejo comunitario único en el mundo. La comunidad local tiene permiso para recolectar una proporción controlada de los huevos de las primeras oleadas de cada arribada, ya que estos huevos tienen baja tasa de supervivencia al ser destruidos por las tortugas que llegan después y excavan sobre los nidos previos. Esta recolección regulada genera ingresos para la comunidad y un incentivo económico directo para proteger el resto de la playa durante toda la temporada. Número 14. El campo de fumarolas más extenso de Centroamérica, Las Hornillas, Volcán Miravalles, Guanacaste. En las faldas del volcán Miravalles, en la provincia de Guanacaste, existe una zona de actividad volcánica superficial que los geólogos colocan entre las más extensas y visualmente impactantes de toda América Central. Las Hornillas, cuyo nombre evoca los hornos naturales que los colonizadores españoles veían en ese paisaje, son un campo de fumarolas, géiseres de barro, pozas hirvientes y emisiones de gas que se extienden a lo largo de varios kilómetros cuadrados en las laderas bajas del volcán. A diferencia de los cráteres volcánicos, que concentran la actividad en un punto, las hornillas representan una manifestación distribuida del calor interior de la Tierra. El magma que no ha llegado a la superficie calienta el agua subterránea y los gases volcánicos buscan salida a través de miles de fracturas y grietas, creando un paisaje de actividad permanente y cambiante que nunca es exactamente igual de un día para otro. Las temperaturas en las emisiones de vapor de las hornillas pueden superar los 120 grados centígrados. El suelo en algunas zonas es tan caliente que destruye el calzado ordinario en minutos, y el olor a azufre que impregna el aire llega a ser perceptible a varios kilómetros de distancia cuando el viento lo transporta hacia los valles bajos. Este mismo calor es el que aprovecha la planta geotérmica Miravalles, que perfora hasta 2 kilómetros de profundidad en el sistema hidrotermal del volcán para extraer vapor de agua a alta presión y convertirlo en electricidad.
La planta Miravalles es la más antigua y una de las más grandes de las instalaciones geotérmicas de Costa Rica y ha funcionado de manera continua desde 1994, demostrando que la energía volcánica puede ser una fuente eléctrica tan confiable y estable como cualquier central hidroeléctrica convencional. Número 13. El acuífero que abastece a 3 millones de personas, Acuífero del Valle Central, San José /Heredia /Alajuela. Bajo los pies de la mayor parte de la población urbana de Costa Rica existe uno de los sistemas de agua subterránea más grandes y productivos de América Central. El acuífero Barba, que se extiende principalmente bajo las provincias de Heredia y Alajuela y conecta con otros sistemas en San José, es una formación de lavas volcánicas fracturadas de alta permeabilidad que actúa como una esponja gigante, absorbe el agua de lluvia que cae sobre la cordillera central, la filtra a través de capas de roca volcánica durante periodos que pueden extenderse por décadas y la almacena bajo el valle central a profundidades de entre 50 y 200 metros. Este proceso de filtración natural produce un agua de calidad excepcional, con niveles muy bajos de contaminantes naturales y un equilibrio mineral que la hace óptima para el consumo directo sin tratamiento en la mayoría de los puntos de extracción. Costa Rica tiene uno de los porcentajes más altos de acceso a agua potable de calidad de toda América Latina, y el acuífero Barba es responsable de una parte muy significativa de ese logro. Pero el acuífero tiene también una vulnerabilidad que los hidrólogos costarricenses han señalado durante décadas con urgencia creciente: su zona de recarga. Los bosques y suelos permeables de la cordillera central, donde el agua de lluvia se infiltra hacia el subsuelo, está siendo amenazada por el avance de la urbanización. Cada hectárea de bosque o suelo agrícola que se impermeabiliza con cemento y asfalto es una hectárea menos de área de recarga. Si la zona de recarga se impermeabiliza lo suficiente, el acuífero comienza a vaciarse más rápido de lo que puede llenarse, y el tiempo de recuperación de un acuífero que lleva cientos de miles de años formándose se mide en décadas o siglos, no en años. Número 12. El glaciar tropical que desapareció hace 10.000 años y dejó su huella, macizo del Chirripó, San José /Cartago. En la cima del cerro Chirripó, a 3.821 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de Costa Rica y de toda América Central fuera de México, existen formas en el paisaje que no pueden explicarse por ningún proceso geológico actual. Valles en forma de U, lagunas instaladas en cuencas excavadas con una perfección geométrica que la erosión fluvial ordinaria no puede producir, bloques erráticos de roca que reposan lejos de cualquier afloramiento del que pudieran haber caído, y depósitos de material transportado que los geólogos reconocen de inmediato como morrenas, los sedimentos que los glaciares arrastran en su avance y depositan al retroceder. Todo ello es evidencia irrefutable de que hace entre 10.000 y 20.000 años, durante el último máximo glacial, el macizo del Chirripó estaba cubierto por glaciares. Eran glaciares tropicales, más pequeños que los de los Andes o los Alpes, pero con la misma mecánica, masas de hielo que fluían lentamente bajo su propio peso, excavando el sustrato de roca granítica y transportando bloques y sedimentos que hoy quedan como testigos de un mundo climático completamente diferente al actual. Las lagunas del Chirripó, las más altas de Costa Rica, ocupan las cuencas glaciares, llamadas circos glaciares, excavadas por ese hielo extinto. Nadar en la laguna Ditqueví o contemplar la laguna de las Morrenas al amanecer es, sin saberlo, asomarse a la memoria climática de una época en que este cerro tropical estaba enterrado en hielo. El calentamiento global que terminó con esos glaciares hace 10.000 años fue natural, el actual es humano. Y si los modelos climáticos son correctos, las lagunas del Chirripó seguirán siendo los únicos glaciares de Costa Rica que el país podrá ver, los de piedra y agua que el hielo dejó antes de irse para siempre. Número 11. La selva con más especies de árboles por hectárea de toda Costa Rica, Parque Nacional Corcovado, Punta Arenas. La península de Osa, en el extremo suroeste de Costa Rica, alberga lo que el biólogo Daniel Jansen, uno de los ecólogos tropicales más respetados del mundo, describió como el lugar biológicamente más intenso de la Tierra. El Parque Nacional Corcovado ocupa algo más de 42.000 hectáreas de la península de Osa y protege el remanente más grande de bosque tropical húmedo de la costa pacífica de América Central. Sus cifras de biodiversidad son de una escala que resulta difícil de procesar en términos abstractos: más de 500 especies de árboles, más de 400 de aves, más de 140 de mamíferos, y unas 8.000 de insectos inventariadas, aunque los entomólogos estiman que el total real podría ser varias veces mayor. En una sola hectárea de Corcovado se han documentado más de 100 especies distintas de árboles, una densidad de diversidad vegetal que supera a la de muchas regiones del Amazonas. El suelo de Corcovado tiene una característica que explica en parte esta explosión de vida: es antiguo.
mientras que los suelos volcánicos del Valle Central o de la Cordillera Central se han renovado constantemente con erupciones que aportan nuevos minerales. Los suelos de la península de Osa llevan millones de años sin esa renovación, lo que ha creado una comunidad vegetal altamente especializada en extraer nutrientes de un sustrato pobre. Esta especialización ha favorecido la diversidad, en lugar de que unas pocas especies dominantes monopolicen los recursos. Una gran cantidad de especies comparten el espacio con estrategias de obtención de nutrientes distintas entre sí. Corcovado alberga las 4 especies de monos de Costa Rica en el mismo parque, la única zona del país donde esto ocurre. También tiene la mayor densidad de jaguares del país y una de las mayores del continente americano. Número 10. El punto donde el Pacífico tiene la temperatura más baja de Costa Rica, Bahía Salinas, Guanacaste. En el extremo norte del litoral pacífico de Costa Rica, justo antes de la frontera con Nicaragua, existe una bahía donde el mar se comporta de una manera que desconcierta a quienes no conocen el mecanismo que lo explica. La bahía de Salinas tiene temperaturas superficiales del agua que pueden ser varios grados más frías que las de cualquier otra playa del Pacífico costarricense, no por la profundidad de sus aguas ni por la sombra de las montañas, sino por un fenómeno conocido como surgencia costera o afloramiento de aguas profundas. El viento que sopla desde el lago Nicaragua, acelerado por la topografía del istmo y por el efecto Venturi que producen los valles montañosos al norte, golpea la superficie del mar en la bahía de Salinas con una fuerza inusual para latitudes tropicales. Este viento arrastra las aguas superficiales hacia el mar abierto, y el vacío que deja es llenado por aguas frías y ricas en nutrientes que ascienden desde las profundidades. El resultado es una zona de alta productividad biológica en pleno trópico. Las aguas frías de la surgencia traen desde el fondo minerales y compuestos nitrogenados que fertilizan la zona eufótica, el estrato iluminado por el sol donde puede producirse la fotosíntesis, desencadenando explosiones de fitoplancton que alimentan a zooplancton, peces pequeños, aves marinas y cetáceos. La bahía de Salinas es también el lugar de América Central con condiciones más consistentes para la práctica del kitesurf y el windsurf. Los mismos vientos que producen la surgencia generan ráfagas de entre 15 y 30 nudos durante la estación seca, atrayendo a deportistas de viento de todo el mundo a lo que muchos consideran uno de los mejores spots de viento del hemisferio occidental. Número 9. El sistema de humedales más diverso del país, Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, Alajuela. En la llanura norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua, existe un sistema de humedales que cambia de forma con cada estación del año de una manera tan radical que a veces parece un lugar diferente. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro es, durante la estación lluviosa, un lago somero de varios kilómetros de extensión cuyas aguas oscuras y cargadas de materia orgánica albergan una de las concentraciones más altas de fauna acuática de toda América Central. Durante la estación seca, ese mismo lago se contrae hasta reducirse a canales y pozas aisladas rodeadas de barro agrietado, concentrando en un espacio mucho menor a la misma fauna que durante la lluvia estaba dispersa, lo que crea condiciones de densidad animal extraordinarias. La tortuga de río, el caimán, la nutria neotropical, el manatí del Caribe, el gaspar, un pez de aspecto prehistórico cuyo linaje se remonta a más de 100 millones de años, y más de 350 especies de aves son los residentes permanentes o estacionales de Caño Negro. El conjunto de aves acuáticas que se concentran en la laguna durante la estación seca, espátulas rosadas, aningas, garzas tigre, patos aguja y bandadas de miles de cormoranes, produce espectáculos visuales que los ornitólogos colocan entre los mejores del continente americano. Caño Negro es también un ejemplo de la relación entre los humedales y las pesquerías. Las comunidades locales de la llanura norte dependen del sistema para su alimentación y economía desde tiempos precolombinos, y el manejo actual del refugio intenta equilibrar esa dependencia histórica con la protección de un ecosistema que, una vez drenado o alterado, no puede reconstituirse en ninguna escala de tiempo humana. Número 8. El fenómeno de las mareas rojas y su relación con las tortugas, Bahía Culebra, Guanacaste. En las aguas del Golfo de Papagayo y la Bahía Culebra, en el Pacífico Norte de Costa Rica, se producen periódicamente uno de los fenómenos marinos más visualmente impactantes y ecológicamente complejos de la región, las mareas rojas, o floraciones de algas nocivas. Estas floraciones ocurren cuando una especie de microalga, generalmente dinoflagelados del género Pyrodinium o Gymnodinium, se reproduce de manera explosiva en respuesta a condiciones de temperatura, nutrientes y luz favorables, tiñendo el agua de tonos rojizos, marrones o anaranjados que pueden abarcar miles de hectáreas de superficie oceánica. La relación entre las mareas rojas y la fauna marina de Costa Rica es compleja y a veces devastadora.
Algunas especies de dinoflagelados producen toxinas potentes que se acumulan en los tejidos de moluscos bivalvos como ostras, mejillones y almejas sin causarles daño, pero que al ser consumidas por humanos producen parálisis neurotóxica severa. Las prohibiciones de extracción de mariscos que decretan las autoridades sanitarias costarricenses durante las temporadas de marea roja tienen precisamente este origen. Pero hay una relación con las tortugas marinas que resulta igualmente fascinante. Las tortugas lora, que se alimentan principalmente de medusas, pueden sufrir desorientación y problemas neurológicos en zonas de alta concentración de dinoflagelados tóxicos, lo que complica los patrones de migración de una especie ya de por sí amenazada. Los investigadores del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica llevan décadas estudiando estos episodios para separar las floraciones naturales, que han ocurrido siempre, de las potenciadas por el enriquecimiento artificial de las aguas costeras con nutrientes provenientes de actividades agrícolas e industriales. Número 7. La montaña de granito que no debería existir en Costa Rica, Cerro Chirripó, San José / Cartago. Costa Rica es un país de rocas volcánicas. Casi todo su territorio está construido por lavas, tobas, brechas y otros materiales de origen magmático que se fueron acumulando a lo largo de millones de años de actividad volcánica. Por eso la existencia del macizo del Chirripó resulta geológicamente anómala y fascinante. El núcleo central del Chirripó, la roca sobre la que descansa el pico más alto de Costa Rica y de toda América Central fuera de México, está compuesto de granito. No de lava, no de ceniza solidificada, sino de granito, una roca ígnea de intrusión profunda que solo se forma cuando el magma se enfría muy lentamente a grandes profundidades dentro de la corteza terrestre, lejos de la superficie. La presencia de este granito en la cima del Chirripó es la evidencia de un proceso geológico de una escala que supera la intuición. Ese granito se formó en el interior de la corteza hace millones de años, y llegó a la superficie no porque el magma ascendiera hasta erupcionar, sino porque los procesos de erosión y levantamiento tectónico removieron lentamente los kilómetros de roca que había encima durante millones de años hasta dejar expuesto el núcleo granítico. Es como si la montaña hubiera llegado a la superficie desde abajo por efecto de la erosión que quitó todo lo que había encima en lugar de ser construida desde arriba por erupciones que apilaron material. Esta inversión del proceso habitual de construcción montañosa hace del Chirripó una excepción geológica en un país de volcanes, y un objeto de estudio que los geólogos regionales siguen analizando para entender las profundidades del proceso tectónico que construyó el Istmo Centroamericano. Número 6. El litoral caribeño y su conexión con la corriente del Caribe, costa caribeña, Limón. La costa caribeña de Costa Rica tiene una personalidad completamente distinta a la del Pacífico, y esa diferencia no es solo cultural o climática, es el resultado directo de una corriente oceánica que viaja miles de kilómetros desde el Atlántico tropical antes de llegar a las costas de Limón. La corriente del Caribe, que fluye hacia el noroeste a través del Mar Caribe con velocidades de entre 1 y 3 nudos, arrastra consigo agua cálida, sedimentos, larvas de organismos marinos y energía térmica que determinan la temperatura, la turbidez y la biodiversidad de las costas por las que pasa. Las playas caribeñas de Costa Rica tienen arena de colores que van del blanco cremoso al negro volcánico dependiendo de la zona, un gradiente que refleja los distintos orígenes de los sedimentos que la corriente deposita. Las aguas son más cálidas en promedio que las del Pacífico, lo que favorece el desarrollo de arrecifes de coral como el de Cahuita, pero también hace que los episodios de blanqueamiento coralino por estrés térmico sean más frecuentes. La corriente también transporta organismos, las larvas de muchas especies de peces e invertebrados que se producen en el Caribe venezolano y colombiano llegan a las costas costarricenses gracias a este río oceánico invisible, colonizando arrecifes y fondos que de otro modo serían más pobres en diversidad. Pero la corriente también trae los plásticos y desechos del Caribe insular y continental, convirtiendo algunas playas caribeñas de Costa Rica en depósitos involuntarios de basura marina procedente de lugares a miles de kilómetros de distancia. Limpiar esas playas es limpiar el Caribe. Contaminar el Caribe es contaminar esas playas. La corriente oceánica no distingue entre lo que transporta. Número 5. El volcán bajo el mar que nadie ha visto, zona de subducción frente al Pacífico Sur, Punta Arenas. Hay volcanes en Costa Rica que nadie ha visto nunca porque están bajo el mar. La zona de subducción de la placa del Coco bajo la placa caribeña, que produce todos los terremotos y volcanes terrestres del país, también genera actividad volcánica submarina en los puntos donde la placa subducida libera fluidos y calor a profundidades variables.
Los estudios batimétricos realizados por el Scripps Institution of Oceanography y por investigadores de la Universidad de Costa Rica han documentado estructuras en el fondo del Pacífico frente a las costas costarricenses que tienen la morfología característica de edificios volcánicos, conos con cráteres en la cima, coladas de lava solidificada que se extienden sobre el fondo marino y campos de chimeneas hidrotermales que emiten agua caliente cargada de minerales a temperaturas que pueden superar los 350 grados centígrados sin hervir gracias a la presión del agua a esas profundidades. Las chimeneas hidrotermales submarinas son ecosistemas únicos en la naturaleza, los únicos en el planeta que funcionan completamente sin luz solar. Los organismos que viven en ellas, bacterias quimiolitotróficas, tubeworms, cangrejos ciegos, camarones sin pigmento, obtienen su energía no de la fotosíntesis sino de la oxidación de los compuestos de azufre que emiten las chimeneas. Son ecosistemas que funcionan con una fuente de energía completamente independiente del Sol y que, según algunos investigadores, guardan analogías con los ambientes donde podría existir vida en lunas como Europa, el satélite de Júpiter, o Encélado, el de Saturno. Costa Rica tiene, bajo sus aguas del Pacífico, laboratorios naturales que apuntan no solo hacia las profundidades de la Tierra sino potencialmente hacia la búsqueda de vida en otros mundos. Número 4. La mayor concentración de quetzales del mundo fuera de Guatemala, los quetzales, San Gerardo de Dota, San José. En los bosques de robles del Valle del Savegre, a unos 2.400 metros de altitud en las estribaciones de la cordillera de Talamanca, existe el refugio más importante que el quetzal tiene fuera de Guatemala en todo el mundo. El quetzal, cuyo nombre científico es Paromachus mocino, es el ave más simbólica de las culturas mesoamericanas, elevada a divinidad por los mayas y los aztecas y convertida en símbolo nacional de Guatemala, donde aparece hasta en el nombre de la moneda. Para los pueblos originarios de Mesoamérica, las plumas de quetzal eran más valiosas que el oro. Adornar el tocado de un gobernante con plumas de quetzal era un signo de poder y conexión con los dioses de una jerarquía que ningún metal podía alcanzar. La razón de esta veneración no es difícil de entender cuando se ve al macho de quetzal por primera vez. Sus plumas supracaudales, que no son la cola sino una extensión de las cobertoras superiores del ala, pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud y presentan un color verde iridiscente que cambia de tono según el ángulo de la luz, pasando del verde esmeralda al azul cobalto con una fluidez que ninguna pintura humana ha logrado reproducir con exactitud. En San Gerardo de Dota, la combinación de altitud, disponibilidad de aguacatillos silvestres que son la base de la dieta del quetzal, y la temperatura fresca de los bosques de roble ha creado las condiciones perfectas para que esta población se mantenga estable y sea avistable de manera relativamente predecible durante la temporada de reproducción, entre febrero y julio. La existencia de esta colonia es el resultado directo de la protección del bosque en propiedades privadas que sus dueños eligieron conservar en lugar de talar, décadas antes de que existiera ningún incentivo económico formal para hacerlo. Número 3. El lugar donde se documentó por primera vez la comunicación entre árboles en los trópicos, Estación Biológica La Selva, Heredia. En la confluencia de los ríos Arapiquí y Puerto Viejo, en la llanura norte de Costa Rica, existe desde 1954 una estación biológica que ha producido más artículos científicos sobre ecología tropical que cualquier otra instalación de su tipo en el mundo. La Estación Biológica La Selva, administrada por la Organización para Estudios Tropicales, es un laboratorio de campo de 1.600 hectáreas de bosque tropical primario y secundario donde han trabajado más de 10.000 investigadores de todo el mundo desde su fundación. En sus bosques se realizaron algunos de los estudios pioneros sobre las redes de comunicación química entre plantas, lo que los científicos llaman hoy la inteligencia vegetal o las redes de señalización entre plantas. Se documentó en la selva cómo ciertas especies de árboles liberan compuestos volátiles cuando son atacados por insectos herbívoros, y cómo los árboles vecinos de la misma especie responden a esos compuestos activando sus propios mecanismos de defensa química antes de ser atacados, como si pudieran oler el peligro y prepararse para él. También se estudió aquí el papel de las micorrizas, los hongos que conectan las raíces de distintos árboles bajo tierra, en la transferencia de carbono y nutrientes entre individuos. Estas redes fúngicas subterráneas, popularizadas como la madera amplia o el Internet del bosque, permiten que un árbol adulto transfiera azúcares hacia una plántula joven en sombra que no puede aún fotosintetizar lo suficiente para sobrevivir. En la selva se demostró que esta transferencia no es accidental sino selectiva. Los árboles adultos transfieren más recursos hacia las plántulas emparentadas genéticamente. El bosque, visto desde la selva, no es una colección de individuos en competencia sino una red de relaciones que la evolución ha construido con una complejidad que apenas comenzamos a entender.
Número 2. La reserva marina que protege el paso migratorio del tiburón ballena, área marina de manejo montes submarinos, Pacífico Sur. A cientos de kilómetros al sur de la costa pacífica de Costa Rica, en aguas internacionales pero dentro de la zona económica exclusiva del país, existe una cadena de montes submarinos que los oceanógrafos consideran uno de los corredores ecológicos más importantes del Pacífico Oriental tropical. Los montes submarinos de Cocos Ridge, la cadena volcánica submarina que conecta la isla del Coco con las Galápagos a lo largo de más de 1 millar de kilómetros, son estructuras geológicas cuya cima se eleva hasta profundidades de entre 150 y 500 metros bajo la superficie, creando zonas donde las corrientes oceánicas aceleran y el afloramiento de nutrientes produce una productividad biológica desproporcionada con respecto al océano que los rodea. Estos montes actúan como puntos de referencia geográficos para la migración del tiburón ballena, el pez más grande del mundo, que viaja desde las aguas costeras de México y América Central hacia las Galápagos siguiendo una ruta que bordea exactamente la Cocos Ridge. Las marcas satelitales colocadas por investigadores del Mar Viva y del Smithsonian han permitido trazar por primera vez el corredor completo, revelando que el tiburón ballena no nada al azar sino que sigue una autopista biológica marcada por la geografía submarina, la temperatura del agua y la concentración de alimento. Costa Rica estableció en el año 2014 el Área Marina de Manejo Montes Submarinos, una figura de protección que cubre más de 100.000 kilómetros cuadrados de Océano Pacífico y que es la mayor área marina protegida de América Central. Esta decisión, que convirtió a Costa Rica en uno de los países con mayor porcentaje de océano protegido del mundo en relación con su zona económica exclusiva, es también la más invisible de sus políticas de conservación. Pocas personas saben que el país protege más océano del que muchos países tienen de superficie terrestre. Número 1. El único lugar del mundo donde un terremoto creó un bosque, Reserva Forestal Río Macho / Zona de Uplift de 1991, Limón. El 16 de abril de 1991, a las 4:25 de la mañana, la tierra bajo la provincia de Limón se movió con una violencia que nadie que estuviera despierto en ese momento ha podido olvidar. El terremoto de Limón, con una magnitud de 7,6 en la escala de Richter, fue el más poderoso registrado en Costa Rica en el siglo XX y dejó a su paso decenas de muertos, miles de heridos, infraestructura destruida y una costa caribeña que amaneció irreconociblemente diferente. La plataforma costera al sur de Limón se elevó en promedio 1,5 metros en segundos. En algunos puntos, el ascenso fue de hasta 1,80 metros. El fondo marino que había estado cubierto por el mar durante toda la historia documentada emergió a la superficie de golpe, convirtiendo en tierra firme lo que la noche anterior era lecho oceánico. Los arrecifes de coral que habían crecido durante cientos de años quedaron expuestos al aire y murieron en horas. Los pescadores que salieron a ver la costa al amanecer encontraron un litoral completamente irreconocible, playas nuevas donde había agua, tierra firme donde habían fondeado sus botes, y un olor a sal y a vida marina muerta que tardó semanas en disiparse. Pero lo que ocurrió en los años y décadas siguientes es lo que convierte a este evento en el más extraordinario de todos los que hemos recorrido hoy. En ese suelo nuevo, recién emergido del mar, empezó a crecer un bosque. No fue plantado. No intervino nadie. Las semillas llegadas por el viento, transportadas por aves y depositadas por el agua crearon una sucesión ecológica sobre un sustrato completamente nuevo, salino y sin suelo orgánico, a una velocidad que los ecólogos que comenzaron a estudiarlo encontraron imposible de predecir con los modelos disponibles. Hoy, más de 30 años después, esa franja de tierra que el terremoto sacó del océano está cubierta por vegetación pionera y secundaria en distintos estadios de sucesión, con una diversidad de especies que crece cada año. Los ecólogos de la Universidad de Costa Rica que lo estudian desde los primeros años lo llaman el bosque del terremoto, y lo consideran el único experimento natural del mundo en el que se puede observar en tiempo real, con fecha de inicio precisa al minuto, cómo la vida coloniza una superficie que no existía antes de ese momento. No es solo un fenómeno costarricense. Es uno de los laboratorios ecológicos más únicos e irrepetibles que la naturaleza ha producido en toda la historia de la biología moderna. Y está aquí, en la costa de Limón, creciendo silenciosamente mientras el mar que lo parió sigue lamiendo sus raíces. Si llegaste hasta aquí es porque sentiste lo mismo que nosotros sentimos cada vez que nos adentramos en este territorio extraordinario, que Costa Rica no es un lugar que se acaba. Es un lugar que se profundiza. Cada dato que hoy descubriste es la puerta de otro misterio que la ciencia aún no ha terminado de abrir. Un bosque que nació de un terremoto. Un arrecife que murió y revive. Un glaciar que se fue hace 10.000 años y dejó sus huellas en piedra.
Una montaña de granito en un país de volcanes. ¿Cuál de estos 25 datos cambió la manera en que ves a Costa Rica? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer cada respuesta. Si este video te aportó algo que no esperabas encontrar aquí, ya sabes lo que sigue, suscríbete al canal, activa la campanita para que no se te escape ningún destino, y comparte este video con alguien que crea que ya conoce todo sobre Costa Rica. Porque claramente nadie la conoce del todo. Y el próximo destino que vamos a explorar juntos tiene secretos que harán que lo de hoy parezca solo el comienzo de algo mucho más grande.